Buenos días a todos, Dr. Carlos Sellés, aquí en Descubriendo en la Mañana, desde la plataforma de Grupo Quiro Hub, grupo cerrado solamente para quiroprácticos de mentalidad progresista, quienes quieren avanzar su carrera profesional y brindar a sus pacientes el más alto nivel de servicio clínico. Por lo tanto, algo que nosotros hemos aprendido a través de los años de práctica, a través de los años de adiestrar a tantos doctores y de igual manera hoy en día a través del curso del descubrimiento, es que el paciente toma su decisión de inicio de cuidado mucho tiempo antes del reporte de resultados. La sensación interna del paciente es decir, este es un profesional serio, esta persona sabe lo que hace, mi condición va a ser ayudada a través de la quiropráctica, no nace en el reporte de resultados, nace durante la primera llamada, llegada a la oficina, cita de consulta o de evaluación. Y hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos puntos que les pueden ayudar a lograr que esa decisión del paciente sea tomada durante la consulta y la evaluación de manera que facilite tu reporte de resultados y que el proceso de resultados sea como anunciamos o como enseñamos en el descubrimiento, sea solo un proceso de confirmación de lo que el paciente ya descubrió gracias a tu guía durante el proceso de consulta y evaluación. ¿Okay? Paso 1, simple, la primera llamada tiene que ser manejada estelarmente. Primera llamada, la persona tiene que llamar y esa primera llamada tiene que ser manejada en excelencia. Excelencia no es haciendo una guía de preguntas como hemos enseñado algunos maestros. Y no recomendamos hacer muchas preguntas sobre la condición, cuánto tiempo lleva, qué has hecho para evaluarlo. Queremos una llamada corta, precisa, que le deje saber al paciente que está llamando a un lugar profesional. Eso es todo. Bien. 1, 2. La llegada a la oficina. Si tú logras que tu equipo de trabajo identifique que quien está entrando por la puerta es un paciente que viene para su cita de evaluación y tu equipo de trabajo ya lo está esperando, ya conoce su nombre y recibe a la persona por su nombre al entrar a la oficina, tienes gran parte del trabajo hecho, ¿okay? Porque de nuevo le da confianza a la persona de que ha llegado al lugar correcto. Entonces, cuando vayas a hacer la consulta, cuando ya estés en el cuarto de consulta, no entres directo al proceso clínico, no entres directo a hacer preguntas clínicas. Rompe el hielo. Habla un ratito bajo control. Sabemos que hay pacientes que hablan muchísimo, yo estoy al tanto de eso, y en el descubrimiento enseñamos cómo manejar a ese tipo de pacientes de una manera muy elegante y muy respetuosa. Una de las cosas que más celebran los clientes del descubrimiento es el reducir los tiempos de consulta y evaluación y el colapsar los tiempos de reporte de resultados. O sea que rompe el hielo antes de comenzar a hablar con esa persona. Próximo punto, bien importante. Debes lograr averiguar de los síntomas que está experimentando el paciente que lo traen a la oficina, cuál es el más importante para él. Que no necesariamente es el síntoma que más le molesta y no necesariamente es el síntoma que lo trajo a la oficina, ni tampoco es el síntoma que puso en su cuestionario de entrada. Y es una cosa bien peculiar al servicio quiropráctico y en particular porque la gente no nos conoce y tienen una idea muy limitada ahora. Es bien importante durante la consulta lograr hacer una exploración detallada de los síntomas que padece el paciente y lograr identificar cuál es el síntoma que más le preocupa. Cuando tú logras identificar cuál es el síntoma que más le preocupa al paciente, la conversación cambia dramáticamente. El proceso de consulta se expande, se abre, el paciente se abre humanamente, comparte más información contigo, te da más información durante el historial. ¿Okay? Esa es una de las cosas que quiero compartir con ustedes hoy. Segunda, he compartido varias. La próxima que voy a compartir con ustedes
nosotros como quiroprácticos reconocemos, puedo decir que la mayoría de los quiroprácticos podrían reconocer que el tipo de condición que llega a nuestra oficina son exacerbaciones agudas de una condición crónica. Nuevamente, son exacerbaciones agudas de una condición crónica. Y eso es bien importante, lograr guiar al paciente en su proceso de descubrimiento para que él mismo se dé cuenta de eso. Porque el paciente piensa que su dolor de cuello comenzó hace 3 días o hace 3 semanas, según te indican durante la consulta. No obstante, cuando vemos el historial, hacemos la evaluación, vemos sus radiografías, vemos sus estudios, nos damos cuenta que su condición lleva mucho más tiempo. En ocasiones lleva décadas desarrollándose, o tal vez el paciente llevaba décadas padeciendo de la condición y no lo asocia. Por lo tanto, es bien importante que tu proceso de consulta y evaluación apoye al paciente en el proceso de descubrir que su condición es una condición crónica y lo que está experimentando en este momento es una exacerbación aguda de esa condición. Bien. El próximo punto que quiero compartir con ustedes es que es bien importante la discusión de lo que le llamamos traumas y accidentes en relación a qué traumas y accidentes ha sufrido el paciente que puedan guardar relación con la causa de su condición. Por lo tanto, cuando estamos hablando con el paciente sobre los traumas y accidentes que ha padecido, es bien importante lograr determinar cuál de esos traumas y accidentes el paciente considera el que más relación guarda con su condición, ¿verdad? Y eso es una pieza de información vital que vamos a utilizar durante el reporte de resultados para poder comunicarnos de una manera más efectiva con el paciente. ¿Ok? Próximo punto. Tratamientos anteriores. Es sumamente importante, y esto es muy académico, ¿no? Porque tratamientos de anteriores fue parte de lo que nos enseñaron a todos en la escuela de quiropráctica en el proceso de consulta. Ahora, hay un elemento bien interesante, y es que hay que lograr que en la conversación de tratamientos anteriores el paciente se dé cuenta que sus tratamientos anteriores solamente fueron eso, tratamientos. Fueron tratamientos paliativos que pretendían meramente aliviar el síntoma, no necesariamente corregir su condición. Y que el paciente descubra por sí mismo esperanza en que tu acercamiento a su condición es correctiva y no paliativa. Que tu meta durante el cuidado no solamente es ayudar al paciente a sentirse mejor, sino corregir su condición y evitar que vuelva a recurrir. ¿Ok? 2 puntos más y cerramos el live. Lo que le llamamos progreso subjetivo. De igual manera, tenemos que ayudar al paciente a descubrir. Esto no son cosas que tú le dices al paciente, porque hay una diferencia bien grande entre lo que tú le dices al paciente y lo que el paciente descubre. Todo lo que tú le digas al paciente está en tela de juicio. Él va a hacer un juicio y va a determinar si lo cree o no, si confía en ti o no. Pero todo lo que el paciente diga, todo lo que tú logres guiar al paciente a deducir o a decir, es totalmente cierto. Porque es él el que lo está deduciendo, es ella la que lo está diciendo. Bien. Por lo tanto, es sumamente importante cuando aplica ayudar al paciente a descubrir que su condición ha estado progresivamente empeorando. Que es la regla en nuestra oficina, que a través de los años su condición ha ido empeorando. En muchas ocasiones, sin la guía profesional de un quiropráctico que sepa guiar al paciente a través de ese proceso, el paciente no se da cuenta y sigue pensando que su condición es una condición de 3 semanas nada más y que no necesariamente está progresando. ¿Ok? Y finalmente, es bien importante lograr encontrar cuáles de las actividades diarias del paciente están siendo limitadas por su condición. La condición se ha ido desarrollando y ya llega un punto donde empieza la condición a afectar las actividades diarias del paciente. Tenemos que averiguar cuál de esas actividades
acá en Puerto Rico, que hablamos en Spanglish, y nos enseñan en la escuela que se llaman Activities of Daily Living, que son las actividades de vida diaria, ¿verdad?, que han sido afectadas por su condición. El tema está que se nos enseña en la escuela a nivel académico, pero no nos enseñan cómo integrar esa información en un proceso de consulta y evaluación que conduzca al descubrimiento de una necesidad de cuidado por el paciente y que apoye durante el reporte de resultados la decisión del paciente de inicio de cuidado. ¿Ok? Así que estas cosas que compartí con ustedes hoy les van a ayudar a lograr que el paciente descubra que uno está en el sitio correcto y que descubra que tú lo vas a poder ayudar durante el proceso de consulta y evaluación, que es donde esto debe ser explorado y descubierto por el paciente. Como hemos hablado en otros lives, el proceso de reporte de resultados es meramente una confirmación de lo que el paciente descubrió durante la consulta y la evaluación. Así que confío en que esto les ayude en práctica. Siempre estoy disponible para consultas sin ningún tipo de costo. Me pueden escribir por WhatsApp, por Messenger, a través de este mismo live. Y recuerda, si te interesa este tema, si deseas elevar las conversiones en tu oficina, si deseas mejorar la manera en que tus pacientes descubren los beneficios del servicio quiropráctico y lograr elevar la calidad de servicio clínico que le brindas a tu gente, te invito a que participes del live que tenemos el 7 de julio, el martes 7 de julio a las 8:30 de la noche. Hora de Puerto Rico, 8:30 de Puerto Rico, 6:30 de México, 7:30 de Colombia, 9:30 de Argentina. Así que no se olviden del webinar. Vamos a cubrir una variedad de temas sobre el proceso de conversión. Voy a estar incluyendo, al cerrar este live, voy a estar incluyendo el enlace al webinar y los detalles en el primer comentario de este live. Así que, sin más detalles, gracias por su participación. Un abrazo a todos.